Saludos, estimados amigos y amigas de su programa La Voz Boricua, el programa número 35 que llevamos al aire en vivo por el grupo de Facebook La Voz Boricua. Esta noche tenemos con nosotros de invitados al doctor Francisco Jordán, el catedrático retirado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Saludos, Francisco. Sí, buenas noches y gracias por estar en esta sintonía, a todos los que nos están viendo. Así que vamos a dar información importante en este programa. Gracias. También se encuentra con nosotros el doctor José Israel Alameda, economista y catedrático del Departamento de Economía del Recinto Universitario de Mayagüez y ya un habitual panelista nuestro, al igual que Francisco. Saludos, José Israel, bienvenido. Sí, saludos a ti, Ramón, saludos al doctor Jordán y saludos por ahí a Freddy Vadillo también, que lo veo. Muchas gracias, José Israel. Estamos esperando al compañero doctor David Cupele, que está teniendo un poco de dificultades técnicas para entrar, y queremos excusar al compañero Daniel Vilá, quien se iba a conectar desde Nueva York, pero ha tenido también algunas dificultades técnicas para poder entrar. Esperamos tenerlo para la próxima semana sin falta. Y también reconocer al compañero Freddy Vadillo, nuestro estimado hermano en la lucha, director técnico de La Voz Boricua. Bienvenido, Freddy, también. Bien, esta noche vamos a tener dos temas principales. El primero es que queremos ya terminar con el tema del borrador de proyecto de ley del Comité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos, porque hay algunos detalles que se han ido mencionando en la semana, han salido en la prensa algunas cosas adicionales y amerita que esta noche nosotros toquemos eso. Así es que ese va a ser el primer tema. El segundo tema va a ser la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, que ocurrió la semana pasada y hubo unos problemas muy serios en esa cumbre. Así es que queremos también cubrir un poco qué ocurrió en la Cumbre de las Américas para beneficio de las personas que nos ven y nos escuchan en este programa. Así es que sobre el primer tema queremos analizar la oposición de los congresistas republicanos, de los miembros del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, porque ellos han hecho unas manifestaciones en la prensa en el sentido de que no se les informó, no se les notificó que ese borrador de proyecto de ley para resolver supuestamente el estatus colonial de Puerto Rico se estaba redactando. Hubo quejas incluso de que la comisionada residente Jennifer González no se comunicó con los miembros republicanos del comité y están muy molestos con esa situación. Entonces vamos a analizar eso. Y el segundo punto que queremos analizar es el papel del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista en el proceso político colonial como aliados de los Estados Unidos y cómo los desprecian después de que los usan para proteger sus intereses. En el primer tema vamos a comenzar. Quisiera que cada uno de los compañeros expusiera un comentario sobre algunos asuntos que aún, como dije, no hemos analizado. Vamos a empezar con el compañero José Israel Alameda. Adelante, José Israel. Es de esperar que ahora que comienza ya a perfilarse la discusión del borrador,
que comiencen obviamente aquellos detractores de ese proceso. Obviamente nosotros sabemos que es un proceso totalmente amañado, un proceso que no se va a llegar a ningún lado. Otra vez, Estados Unidos, el Congreso estableciendo las pautas de lo que debe ser un plebiscito en Puerto Rico y cómo se debe lidiar con ese asunto. Pues hay algunos ya congresistas de republicanos, especialmente los que están en el comité, que dicen que a ellos no le dijeron y ni que le miraron el borrador. A eso se le comentó a ellos de que posiblemente ellos pudieron muy bien, si tenían el deseo, haber solicitado el borrador, porque ya se había hecho conferencias de prensa y ya se había presentado a nivel del público en general la presentación de ese borrador. Ahí le tocaba obviamente a ellos haberse comunicado con el presidente Grijalva para tratar entonces de establecer las bases de ese nuevo proyecto de ley. Ahora, importante, una de las cosas que aquí quisiera tratar de presentarle a ustedes, que es lo que dijo obviamente uno de los congresistas, el congresista, estoy tratando de buscar aquí no lo consigo de repente aquí, pero quisiera citarlo porque es que las palabras me llevan a mí a buscar una serie de discusión que yo quiero entrar en esa discusión precisamente. Y es precisamente, aquí lo encontré, el Congreso republicano dice que la última palabra la tiene el Congreso, especialmente el senador Tom McClintock, por cierto, tiene el mismo apellido de Kenneth McClintock, rechaza la medida, especialmente por una de las cosas más importantes que nosotros hemos discutido aquí, la supuesta autoejecutabilidad de ese proyecto. O sea, tú no puedes presentar un proyecto que al Congreso diga que este otro Congreso que viene, pues no tenga ningún tipo de potestad sobre esa determinación de ese Congreso. Ese senador McClintock dijo algo que yo quisiera discutir, porque las palabras son claras y correctas. Dice él que la estadidad sería una catástrofe a una economía tan pequeña y frágil que obviamente generaría los siguientes efectos. Él señala lo siguiente, que se opone a la estadidad, uno, por el impacto tributario. Nosotros hemos venido diciendo que el primer elemento que se discute casi siempre es que Puerto Rico es una economía relativamente pequeña y con una carga contributiva tan grande, sería devastador. De hecho, nosotros como economistas hemos hecho estudios y se han hecho presentaciones de que tú tendrías que bajar las tasas contributivas aquí en Puerto Rico, lo cual genera un grave problema al manejo del gobierno interno de Puerto Rico porque tendría menos recursos, solamente porque tienes que pagar los impuestos a nivel federal. En segundo lugar, dice que que Puerto Rico tiene una baja participación laboral y que tiene un gran problema la estabilidad de potencial de pérdidas de empleo con la caída de la economía. O sea, en otras palabras te dice, la economía se cae, tienes problemas de generar empleo y a la misma vez vas a tener problemas con la baja participación laboral que ya tienes. Ese es el segundo elemento. Hemos discutido esto aquí a la saciedad. Y tercer punto, dice que la diferencia entre el idioma común de Puerto Rico y Estados Unidos es abismal. Hay una diferencia. Puerto Rico obviamente es una nación latinoamericana invadida por los Estados Unidos. Por lo tanto, se mantiene el fervor de esa nacionalidad puertorriqueña. Aún dentro del marco de los estadistas, tú ves que tienen un fervor por el equipo olímpico de Puerto Rico, por todo lo que representa
a nuestro Puerto Rico. La historia nos ha dicho que Puerto Rico, inclusive al principio del 1900, que quisieron imponer el idioma inglés en las escuelas y luego eliminar el Día de Reyes, que los puertorriqueños pelearon por eso, o sea, se opusieron a esas imposiciones. Tenemos que señalar también otro elemento, la corrupción. Dice Tom McClintock que la corrupción gubernamental es rampante, aunque podrían ellos tener también corruptos de alta naturaleza, pero obviamente esto es una buena excusa y no es que solo es excusa, es que es una realidad que se ha venido señalando una y otra vez. Y lo último que él presenta, que es que en el último plebiscito, las fuerzas de los que son pro estadidad, la estadidad sale 52% y un 48% los que no quieren la estadidad. Para él dice que eso no es válido para reclamar la estadidad, porque se supone que si tú vas a reclamar un cambio de estatus, tiene que ser de cada 100 electores, 95 a favor de la opción, cosa que tenga muy poca gente en contra de esa opción. Y en el caso de Puerto Rico resiste, obviamente, ese planteamiento. No pasa ese escrutinio. Por lo tanto, McClintock y los republicanos han presentado la tesis fundamental. ¿Por qué razón? Obviamente es que ni este proyecto ni cualquier otro proyecto pasaría, porque estas condiciones son estructurales de Puerto Rico. Siempre va a haber la diferencia abismal entre el idioma, la economía, los impuestos. Eso va a estar presente. Eso no va a acabar nunca, porque los puertorriqueños somos diferentes. Somos una nación latinoamericana que no cabe en la bandera americana, y eso ellos lo reconocen. Ellos no se van a comprar un pan con hormigas, como decía mi abuelo, metiendo una nación en otra nación. Así yo creo que esa es la tesis fundamental. Olvidemos los plebiscitos. Esta es la tesis. Ok. Muy bien, gracias, José Israel. Creo que también, antes de darle paso a Francisco, creo que también ese senador dijo que debido a esos números tan reñidos de darle paso a la estadidad, se crearía un conflicto social muy serio aquí en el país, porque eso serviría entonces para que se avivaran tanto las turbas estadistas, que son fanáticos terribles, como los sectores que nos opondríamos a ese tipo de proceso. Y dice ese senador también, yo leí en algún momento que él señala que eso crearía, en inglés él dijo, un turmoil, es decir, ¿verdad? Un desasosiego social, una especie de conflicto civil sumamente serio. Así que eso también debemos considerarlo, porque el problema es que los estadistas siguen con su política fanática, queriendo impulsar sus ideas antinaturales, y eventualmente ese conflicto podría surgir. Adelante, Francisco, por favor. Sí, es bien interesante lo que acaba de exponer Israel, con lo cual concordamos, por supuesto. Y es obvio que el Congreso tiene la palabra cuando se trata de conceder la estadidad. O sea, la estadidad no puede ser autoejecutable. La historia de la adición de estados ha sido siempre que el Congreso decide las condiciones que le va a poner al territorio que sea, y lo ha hecho así, de diversa índole, ¿no? Y condiciones de idioma, condiciones económicas, que ya mencionó Israel, condiciones culturales, condiciones de mayoría, etc. Y eso va a ser así, lo cual es un impedimento para la estadidad. Tampoco se pueden cumplir en el corto tiempo que el procedimiento que provee este anteproyecto o este proyecto dispone.
O sea, es imposible de cumplir cualquier condición que ponga el Congreso. Ahora, yo quisiera abordar brevemente otro elemento, porque a mí me extraña mucho que estos congresistas, aunque sean republicanos, no conozcan ese proyecto, no lo conozcan y digan que no les consultaron, que no lo han leído, etcétera. Y entonces, sin embargo, expongan todas las condiciones por las cuales no se puede aprobar ese proyecto. O sea, es como contradictorio. Entonces, a mí eso me huele, ¿verdad? Me huele a que aquí hay algo velado que no se nos ha dicho. Y es una buena oportunidad para que los estadistas, que de buena fe son estadistas, porque los hay, no los fanáticos, que esos no tienen salvación en el reino de Dios, esos van a ser fanáticos toda la vida y van a morir fanáticos, y no hay manera de conversar con ellos. Pero los estadistas que de verdad creen que la estadidad es una solución, que vayan abriendo los ojos, porque lo que ocurre aquí es que los congresistas, el Congreso de Estados Unidos, y eso históricamente está comprobado, son unos maestros en la manipulación y en el engaño. O sea, han engañado desde las tribus originarias de todos los indios norteamericanos, ¿no? Como les prometían una cosa, hacían un tratado, no lo cumplían, etcétera, etcétera. Y así lo que hicieron con la reina de Hawái, etcétera. Esa manipulación y ese engaño son parte de la política que los Estados Unidos y el Congreso ha llevado a todos los territorios que ha conquistado mediante la fuerza, ¿verdad? Y a mí me parece que el que digan que no leyeron es como una excusa, ¿verdad? Y el que hayan presentado ese proyecto es también una manera de complacer a ciertos sectores para eventualmente obtener su voto, que es lo que le interesa a ellos, mantenerse en el poder. Así que yo exhortaría con esto que dijo Alameda, que los estadistas examinen bien todo lo que han hecho los Estados Unidos con nosotros y que entiendan, que abran los ojos, ¿verdad? Que no se dejen engañar, no permitan que ese engaño continúe. La única manera en que nosotros vamos a decidir y resolver el estatus es cuando los puertorriqueños tomemos la batuta e instauremos un proceso de descolonización. Lo demás es engaño, lo que nos han hecho hasta ahora. Bien, gracias Francisco por esos comentarios. Acaba de llegar el compañero Juan David Cupeles. David, estamos hablando en el primer tema, estamos haciendo comentarios sobre la reacción de algunos congresistas y senadores republicanos de Estados Unidos que han dicho que no van a apoyar ese proyecto por diversas razones. Algunos se han quejado que el proyecto no les fue enviado, otros se quejaron de que no se contó con ellos, específicamente los congresistas del Comité de Energía y Recursos Naturales, que es donde se está redactando ese proyecto, se han quejado de que no se les consultó a ellos. Entonces, en este momento estamos ya finalizando este tema, pero como tú acabas de entrar, quisiéramos escuchar tus comentarios sobre ese particular. Si tienes algo que decir sobre esas reacciones de los congresistas republicanos que no van a apoyar el proyecto de Nidia Velázquez y otros congresistas demócratas, precisamente por distintas razones. Adelante, Juan David. Bueno, lo que suele suceder siempre es que la gente o los congresistas hacen esa aseveración porque no están de acuerdo a lo que se le está sometiendo y entonces ponen como excusa de que no lo han enviado los documentos y de que no están enterados de nada. Pero nada,
lo importante es que sigamos insistiendo en discutir el caso de Puerto Rico. Y yo felicito a estos senadores o senadoras lo que están haciendo. Los felicito porque sé que es muy tedioso el estar llamando a los congresistas, el estar visitándolos en las oficinas. Se ve que son unas tremendas mujeres y hombres también, porque allí están puertorriqueños radicados en los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que yo estoy muy contento de que se esté discutiendo todo esto y podamos difundir todas las ideas que nosotros tenemos para lograr que se discuta la independencia, que se integre la independencia en un plebiscito de verdad, no mañoso. Así que vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir integrando a amigos, compañeros de lucha para que verdaderamente ellos puedan entender qué es lo que está pasando en el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros los artistas siempre hemos apoyado una solución para el caso de Puerto Rico, especialmente en apoyo a la independencia de Puerto Rico. Así que yo me voy a encargar entre los amigos de informarles a aquellos que no estén enterados para que de esa forma ellos se interesen y pues se integren a alguna marcha que haya que hacer, alguna huelga, todo lo que siempre nosotros terminamos haciendo, que son marchas, huelgas, difundiéndolo en la prensa, en la radio, en la televisión. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, difundiendo el caso de Puerto Rico y lo que han estado realizando estas senadoras puertorriqueñas, unas que no nacieron aquí y otras que sí nacieron y que están en realidad apoyando la lucha de la independencia de Puerto Rico, y si no están apoyando la independencia, por lo menos quieren una solución al caso político del estatus de Puerto Rico. Viendo que ha sido un gran éxito el no incluir a al Estado Libre Asociado, porque ya ellos se sirvieron con una bandeja bastante amplia, grande, y ahora nos toca a nosotros, porque ya ellos prácticamente están muy confusos y además se sienten frustrados ante el poco apoyo que le está dando el pueblo de Puerto Rico. Nosotros, más sin embargo, los independentistas, vamos logrando un apoyo de diferentes sectores, de diferentes movimientos, de personas independientes, individuales. Y eso es lo que tenemos que buscar, que cada vez se vaya acercando más gente, esos jóvenes que están un poco desprovistos de información, especialmente ahora por la cuestión de la pandemia, que estuvieron 2 años y medio sin ir a la escuela, sin compartir con sus compañeros. Están un poco confundidos, pero no importa, nosotros lo vamos a sacar de esta confusión y le vamos a llevar un verdadero mensaje de qué es lo que se debe hacer de ahora en adelante para apoyar la independencia de Puerto Rico y descartar otros medios políticos que ya están agotados, y hay mucha corrupción dentro de esos partidos. Nosotros vamos poco a poco a adquirir
esa oportunidad que nos va a dar el pueblo y la vamos a lograr con visitando los barrios, repartiendo propaganda en diferentes manifestaciones hasta llegar a que la gente vea una conclusión, un final de toda la cuestión del estatus político de Puerto Rico. Así que yo me encargaré de los artistas, ya que yo soy artista y tengo muchos compañeros que siguen trabajando dentro del arte. Gracias y vamos al próximo tema. Gracias, David. Bueno, antes de pasar a la próxima pregunta, yo quiero hacer un comentario de algo que dijo Francisco, que aunque no lo hemos hablado, yo he estado pensando precisamente este fin de semana en eso que dijo Francisco, de que aquí hay un gato encerrado, que no nos han dicho toda la verdad y no nos las van a decir, porque yo me puse a pensar que si ya ese comité sacó de carrera al Partido Popular y a la opción del Estado Libre Asociado culminado, ya los eliminaron del juego. Esos ya se van a quedar en las gradas viendo el juego. Amenazaron con que van a llevar un caso al Tribunal Federal, al Tribunal de Distrito Federal de Estados Unidos. Eso no va para ningún lado, porque los tribunales en Estados Unidos evitan meterse en asuntos políticos y menos del Congreso. Eso por ahí, ¿verdad? Si van al tribunal se le va a hacer un poco cuesta arriba. Ahora, ya ellos están, como dije, fuera de carrera. Están en las gradas viendo lo que va a pasar. Pero ante la oposición de otros congresistas y senadores a la estadidad, ¿qué va a hacer ese comité? Pues yo sospecho que van a eliminar también a la estadidad. Y como después de Dios, ellos son los más poderosos en el planeta, tienen todo a su haber con lo que ha dicho José Israel, que ese senador McClintock dijo, las razones por las cuales la estadidad no es viable. Entonces yo estoy oliendo que van a retirar, van a sacar también a la estadidad del proyecto. Y como ellos quieren resolver el problema colonial, nuestro problema que ellos crearon, entonces podría ser que el plebiscito fuera libre asociación soberana o independencia. Eso se lo digo hoy porque lo estuve reflexionando en el fin de semana y esto quiero atarlo con la próxima pregunta que quisiera que José Israel comenzara con su análisis para que veamos a ver cuál ha sido el papel que han jugado y aún juegan los partidos políticos coloniales como el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista en el mantenimiento del colonialismo y cómo son utilizados por el gobierno de Estados Unidos para mantener a nuestro pueblo dividido y sometido y luego tirar a esos partidos al zafacón como un pañal desechable cuando ya no les sirven a sus intereses, que es lo que han hecho ya con el Partido Popular Democrático. Ese partido en las próximas elecciones posiblemente saque menos de un 20%, por ahí se caiga totalmente en las próximas elecciones. Si este plebiscito se llevase a cabo, que yo lo dudo, bajo esas condiciones. Así que, José Israel, me gustaría que tú analizaras, comentaras sobre este asunto que acabo de preguntar. Adelante. Mira, obviamente el Partido Popular nace de una coyuntura histórica importante. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas intenta
presentar el proyecto de descolonización a la mayoría de los países del mundo y obviamente toca a los Estados Unidos y dice, oye, tú tienes colonias todavía, tú tienes que descolonizar. Y entiendo que los puertorriqueños fueron al Congreso para decirle, mira, vamos a descolonizar, vamos a hacer un plebiscito entre estadidad, independencia y dominio, o Commonwealth. Commonwealth siguiendo el modelo político de integración que tienen las islas del Caribe británicas con el Commonwealth o con de los británicos. Obviamente parece que no les interesó esa parte de los Estados Unidos y propusieron, hombre, no, hazte una constitución acá en Puerto Rico, una ley 600 que se hizo para que los puertorriqueños redactaran una constitución. Obviamente ahí participaron unas mentes privilegiadas en Puerto Rico que hicieron una buena constitución. De hecho, muchos dicen que era hasta más avanzada que la constitución norteamericana, especialmente en la área de los derechos. Pero sin embargo, esa fue el modelo que se dio a Puerto Rico y que el Partido Popular Democrático en esa coyuntura de cambio, tanto social, económica como política, pues abraza para que los Estados Unidos entonces estableciera un mecanismo que le llamaron el Estado Libre Asociado. Y en ese sentido el Partido Popular se hizo fuerte porque a través de las medidas de desarrollo económico, programas de industrialización, la llegada de nuevas empresas a través de una sección 931 que estaba presente, se establecen las empresas, tienen unas tasas contributivas preferenciales, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, pues la economía comienza a expandir y obviamente se ata y se va de brazo con el desarrollo de esa constitución norteamericana, no sin antes también reconocer que los Estados Unidos hizo un gran engaño, ¿verdad? Que va a las Naciones Unidas, le va al comité que había allí de descolonización, o lo que había allí, le dice, mira, saca a Puerto Rico de la lista de los territorios coloniales, porque ya Puerto Rico no es colonia. Obviamente, sabemos que no fue un cambio significativo, que seguía siendo territorio norteamericano, porque en la misma Constitución dice que el Congreso tiene la potestad por encima de Puerto Rico. En ese sentido, el Partido Popular pues ganó elecciones. Luis Muñoz Marín se hizo una figura importante porque decía que ¿qué era el ELA? El progreso que se ve. ¿Ves? Todo lo ataba, Partido Popular, Estado Libre Asociado. No se oye. Y desarrollo económico. Ah, ¿me están oyendo bien? Sí, sí. Ok. Pero obviamente ahí entran los mecanismos siempre de distorsión de los diferentes partidos. El Partido Nuevo Progresista nace de una disolución entre el Partido Republicano y el Partido Estadista. Y ahí entonces surge la figura de Luis Ferré. Todos estos partidos, en esencia, estaban atadas a lo que yo creo, a un desarrollo económico, a una fuerza impulsora que venía de los Estados Unidos, porque Estados Unidos le había dado en bandeja de plata una serie de privilegios, ¿verdad? La libre tránsito de los productos, libre comercio, libre tránsito de la gente con la ciudadanía americana, y eso obviamente hacía que nuestra economía floreciera. Por alguna razón, los partidos políticos comienzan en un acto de corrupción significativo, que es lo que tenemos ahora. Comienza el desarrollo económico de Puerto Rico a resquebrajarse, fundamentalmente porque Estados Unidos comienza a tener los mismos tratados contributivos y los mismos privilegios se lo otorgan a otras naciones del hemisferio que está en América Latina y en el mundo. De esta manera comienza obviamente los partidos políticos a resquebrajarse, pero si tú miras ahora, todo es una unión de una caída estrepitosa del desarrollo económico, de las tasas de crecimiento de Puerto Rico,
de la capacidad de crecer de Puerto Rico. Como yo digo, Puerto Rico hoy día en nuestro Producto Nacional está lo que tenía el mismo producto de hoy, es lo que teníamos hace 30 años. Hace 25 años nuestro nivel de población era 3.2 millones de habitantes, lo mismo que tenemos ahora, hace 30 años. Por lo tanto, Puerto Rico ha descendido a 3 décadas hacia atrás, ¿verdad? Porque ya no tiene esa subsidiación de toda esa base que le dio al desarrollo económico. Se caen los partidos políticos y obviamente los partidos políticos abrazan la corrupción, que eso es todos los días uno quitado y uno puesto como los payos de Malva, en este caso los corruptos. Es obvio que en este caso los partidos políticos ahora en Puerto Rico tienen muy poco arraigo con la gente y tú ves que tenemos un gobernador que gobierna con el 32% de los votantes. El gobernador que había ganado anteriormente, Ricardo Rosselló, con el 42% de los votantes. Nosotros no tenemos ni la capacidad para entender que la América Latina tiene procesos democráticos porque tienen segundas vueltas. Si sucede eso con 33%, van a una segunda vuelta los 2 primeros partidos para volver a tratar de sacar 50% más. Eso es un proceso democrático. Por lo tanto, nosotros, creyendo que somos la gran cosa dentro de la democracia, lo que hemos hecho es atrasar. Es obvio que cuando tú tienes esto, el estatus no resuelve esos problemas, porque en este caso el estatus es aquí, lo que se está presentando es un maquillaje, ¿verdad? Como yo digo, Puerto Rico no cabe dentro de Estados Unidos porque es una nación diferente y se le ha añadido una serie de problemas que tienen que ver con su crecimiento con su tasa de participación, la nacionalidad, la corrupción. Todo eso es parte de ese engranaje de que esta economía, de que este modelo social de convivencia se ha resquebrajado. No hay manera, obviamente, de que una nación quiera introducir otra nación de esta naturaleza en su fuero interno. Así que yo lo dejo por ahí para que entiendan de que los partidos en Puerto Rico, hoy los 2 principales, no son la solución porque han sido el problema. Así que lo dejamos ahí. Gracias, José Israel, por ese excelente análisis de haber vinculado el resquebrajamiento económico del país, que es algo que mucha gente no entiende o no ve, ¿verdad? Pero tú como economista lo puedes ver y puedes relacionar esa quiebra económica también con el resquebrajamiento de los partidos políticos tradicionales coloniales, que es muy importante porque de aquí en adelante tenemos que ver qué opciones tiene nuestro pueblo para salir de esta crisis, porque esta crisis ya comenzó aproximadamente en el 2006, o sea, ya lleva década y media, ¿verdad? Así que vamos a tocar ese tema más adelante, que me parece muy importante en un programa posterior poder analizar profundamente todos esos datos que tú has traído. Francisco, por favor, apórtate a ese asunto que hemos hablado de cómo los Estados Unidos han utilizado y siguen utilizando a los partidos políticos coloniales para defender sus intereses. Adelante, Fran. Sí, gracias. Sí, es interesante, pero hay que irse un poco a la historia, ¿no? Hay que irse a lo que sucedió en Puerto Rico. Es claro que los imperios, y no solamente los Estados Unidos, prefieren que los políticos y la gente local sea la que acate sus órdenes e implante su política. Eso está claro, lo han hecho todos los imperios. ¿Por qué? Bueno, porque así son los políticos locales los que hacen el mal y no ellos, ¿no? Ellos dan las órdenes, pero los políticos las implantan. Ahora, hay que entender que cuando los Estados Unidos invaden a Puerto Rico, esto no fue así al principio. O sea, al principio se instaura un gobierno militar, al principio se nombra un gobernador, estuvo un gobernador nombrado por el presidente directamente por muchos años, hasta que en el 48 fue que nombraron a Jesús T. Piñero, el primer civil, ¿verdad? Y luego viene Muñoz Marín. Nombran el secretario de Educación, que controla la educación de Puerto Rico y tratan de imponerle en inglés, no tienen éxito.
hasta prohibieron la celebración de los Reyes Magos, tampoco tienen éxito. Controlan la policía de Puerto Rico. Disuelven el gabinete autonómico que apenas había comenzado a funcionar hace unos meses. Devalúan el peso, con lo cual destruyen la economía de Puerto Rico, que era una economía más diversificada antes de la invasión. Y entonces, poco a poco van implantando el régimen del monocultivo de la caña de azúcar. O sea, ese era el interés de los Estados Unidos, ¿no? Controlan las leyes laborales, decretan las leyes laborales e imponen las leyes que ellos entienden mejor. Hay una moratoria en las deudas. O sea, las deudas que tenían los puertorriqueños y los españoles establecieron una moratoria de un año o un poco más, con lo cual los comerciantes se fueron a la quiebra, la mayor parte, porque no pudieron cobrar sus deudas durante ese tiempo, ¿no? Establecen el Departamento de Guerra y después de un par de años en eso, implantan la ley FORA, que es el que viene a darle forma completa al régimen colonial. Y entonces poco a poco van soltando la cuerda cuando logran que políticos locales acepten las imposiciones coloniales y acepten participar en las consultas electorales que se dan. Ahí es que se crea, como dijo Alameda, el Partido Popular, y posteriormente se crea el PNP, que es producto de la división de Ferré con García Méndez, ¿verdad?, del Partido Republicano. Así que es al Partido Popular y luego al PNP a quien le toca esa herencia de discrimen, de persecución, de encarcelamiento. Fíjense que sí, en la década del 30, 40, y esto hubo persecuciones, hubo muertes, ¿verdad? Está la masacre de Ponce, por supuesto, pero esto es continuado por el Partido Popular, que aprueba la ley de la mordaza. O sea, la ley de la mordaza viene a ser el tratar de silenciar de una vez por todas cualquier manifestación independentista, ¿verdad? Ya desde antes estaba prohibido el utilizar la bandera de Puerto Rico, ¿verdad? Que don Pedro Albizu Campos fue el primero que la levantó y la hizo vivir en parte de la herencia boricua, ¿no? Así que todo ese discrimen, los asesinatos que se dan durante el régimen de Romero Barceló, el lavado de cerebro a los cadetes de la policía, en la Academia de la Policía, donde se les infunde el odio hacia los independentistas, hacia lo que es puertorriqueño, hacia lo que es autóctono, ¿no? O sea, todo eso, quien viene a hacer esa gestión, no son los americanos directamente, son los partidos PNP y Partido Popular principalmente. Así que esta gente está totalmente llena de la sangre de todos los mártires en Puerto Rico. Están comprometidos con esa persecución, con esos asesinatos. O sea, el pueblo tiene que darse cuenta de que no pueden confiar en estas personas el futuro de sus hijos y de sus nietos. Hay que salir de esa lacra de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico, Partido Popular y Partido Nuevo Progresista. David, añade algo a ese tema de la participación y el papel de los partidos PNP y Partido Popular en cómo son utilizados por el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, para mantenerse en el poder. Adelante, David. Bueno, prácticamente yo diría que a partir de los años 50, cuando don Pedro Albizu Campos lo habían tomado preso, seguía organizando al pueblo, pero se funda exactamente la División de Educación de la Comunidad. Se funda la división y entonces allí comienzan a trabajar toda una serie de artistas que creían en la cultura puertorriqueña. Uno de los que viene de Estados Unidos, pero que había pertenecido al Partido Comunista de Estados Unidos, es Lorenzo Omar. Lorenzo Omar viene con un bagaje espléndido
sobre el arte, la impresión, y entonces se encuentra con que aquí está llegando Rafael Tuspiño, Antonio Maldonado y toda una serie de artistas que vienen también de Europa, puertorriqueños que han estado estudiando por allá. Toda esa gente, todos esos artistas siguen la prédica del Partido Nacionalista y la prédica que está llevando a cabo don Pedro Albizu Campos, que es prácticamente defender la cultura puertorriqueña, que es defender todo lo que nosotros hemos heredado, por un lado de los españoles, por un lado de la América Latina y por un lado de los europeos. Y entonces allí, bueno, pues, por ejemplo, en los que están trabajando en la División de Educación de la Comunidad, que eran norteamericanos, pero pertenecían también al Partido Comunista de los Estados Unidos. Así que vemos que de Estados Unidos vienen unos norteamericanos de ideas avanzadas, unos puertorriqueños de Europa que están estudiando por allá, también de ideas avanzadas. Tuspiño y Antonio Maldonado vienen de México, y todos esos artistas se unen en diferentes organizaciones, fundan diferentes organizaciones como el Centro de Arte Puertorriqueño, y allí empiezan a hacer portafolios donde cada uno aporta 1 y 2 trabajos, y todo eso se va difundiendo perdón, entre la intelectualidad que se va desarrollando dentro de la Universidad de Puerto Rico. Ya del 50 pasamos al 60, del 60 pasamos al 70, y todos estos artistas van a crear un grupo de jóvenes que desarrollen unas técnicas nuevas que ellos traen. Y así sucesivamente. Bueno, pues la cuestión es que los artistas se convierten en vanguardia también. No solamente los partidos políticos, sino individualmente los artistas empiezan a aportar a la cultura puertorriqueña. Y eso es interesante porque ya no se va a depender de los partidos, Partido Nacionalista, Partido Independentista Puertorriqueño, que se creó en el 47, 48. No van a depender del Partido Popular, que la esposa de don Muñoz Marín había sido secretaria de don Pedro Albizu Campos para los años 30. O sea que la lucha se va diversificando, y unos con unas estrategias y otros con otras van dándole unas herramientas a las nuevas generaciones de puertorriqueños que se van integrando a la universidad, al Centro de Arte Puertorriqueño, a la DIVETCO. También para 1955-57 se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y luego pues damos una conclusión más adelante. Muchas gracias. Bien, gracias. Le pido disculpas porque se fue la luz. Qué raro. No es nada extraño, no es nada extraño en nuestro país, pero no, me quedé sin señal de satélite y no pude conectarme, así es que le pido mil disculpas nuevamente. Tuve que recurrir al teléfono para poder continuar aquí con ustedes. Yo quería hacer un pequeño comentario antes de pasar al próximo tema sobre lo que señaló José Israel con relación a los partidos políticos. Y es lo siguiente, es que poca gente
¿verdad?, está consciente de que la gran división que existe en nuestro pueblo entre partidos políticos disímiles con ideas autonomistas, independentistas, anexionistas, eso es una ficción creada por los propios Estados Unidos. Y el propósito es mantenernos a nosotros divididos y que no podamos juntar la voluntad de nuestro pueblo en una fuerza única que logre ponerle fin al colonialismo. En ese sentido, yo creo que ese tema lo debemos analizar en otro programa para ver qué mecanismos, qué formas nosotros podemos desarrollar o crear para generar una fuerza en el país que sea capaz de hacer eso. Bueno, vamos a pasar entonces al próximo tema, que es la Cumbre de las Américas. Ya estamos casi llegando al término del programa, pero quisiera que José Israel nos hiciera un comentario breve sobre su apreciación, si él ha estado al tanto de lo que ha estado ocurriendo con la Cumbre de las Américas. Mira, esta es la 9ª cumbre que se presenta, que se llama la Cumbre de las Américas. Es obvio que nosotros estamos frente a una situación donde los Estados Unidos entiende de que estos países de América Latina son realmente el patio colateral que ellos tienen, porque casi siempre el dominio y lo que presenta los Estados Unidos ha sido lo que ha mandado en esas 9 reuniones. Yo estaba leyendo precisamente unos comentarios anteriores sobre estas cumbres. Por ejemplo, la primera fue en Estados Unidos, en Miami. La segunda fue en Chile, en Santiago, pero con el dominio de los Estados Unidos. La tercera en el 2001 en Canadá. Una reunión extraordinaria en el 2004 en México con Vicente Fox, aquel famoso exfuncionario de la Coca-Cola, que obviamente era un allegado a los Estados Unidos y a los intereses de los Estados Unidos. En Argentina, el Mar del Plata, la cuarta, y por ahí por el estilo han sido otras reuniones tanto en Trinidad, Colombia, Panamá, y vuelve de nuevo a los Estados Unidos, en este caso en Los Ángeles. Importante que se entienda de que casi siempre no se invitan a una serie de países, como por ejemplo a Venezuela, cuando estaba Chávez, pero no le invitaban y decían con el mismo argumento de que era uno de los derechos humanos, de que eran dictadores. Sin embargo, Venezuela ha celebrado en los últimos años más de 21 elecciones. De hecho, recientemente se hizo una donde el partido de Maduro ganó en su mayoría los escaños. No era para presidente, sino para funcionarios electos representantes. Y una cosa importante, que la provincia donde Chávez había nacido, que era el Barinas, esa provincia fue ganada por la oposición. Digo esto porque cuando la gente dice que falta democracia, obviamente es que se están robando las elecciones, pero obviamente funcionarios de otros partidos han ganado escaños, y cuando ganan esos otros partidos, pues no hay quien se la robe, solamente se la roba cuando gana el partido oficialista. ¿Ves? Entonces, todo manejada de lo mismo pasa con Nicaragua, que no los inviten, que no inviten tampoco a Cuba. Ya Cuba está prácticamente acostumbrada a ese tipo de moderación y sabe que estas cumbres fundamentalmente no llevan a nada, solamente discusiones. Por ejemplo, se discute el tema del libre comercio de América Latina, pero fundamentalmente manteniendo la hegemonía de los Estados Unidos. Se discute el tema del migratorio, pero volvemos a lo mismo, el gran control de los Estados Unidos sobre la inmigración prácticamente en todas las áreas. Manuel López Obrador, viendo este tipo de modelación, no estuvo de acuerdo y decidió no participar
como un acto, yo creo que de protesta. Y hay una cosa importante aquí, que la mayoría de los países, estoy citando de unas páginas que encontré, la mayoría de estos países que están aquí presentes en esta cumbre, ellos manifestaron nuestra oposición a que sean excluidos países que son parte de las Américas. Por eso no vino el presidente Manuel López Obrador para subrayar que no estamos de acuerdo. Así advirtió precisamente muchos de la mayoría de los países que respectivamente, si están de acuerdo con Cuba o Venezuela, pues quieren la presencia de todos estos países presentes y que se discutan los issues fundamentales, pero de manera abierta, no de manera que los Estados Unidos domine este tipo de discurso y que finalmente se haga la voluntad del imperio. Obviamente estas cumbres pues no nos llegan a ningún lado porque son precisamente hablar y hablar, y el dominio sigue siendo y estando en manos de los Estados Unidos. Cómo no, gracias, José Israel. Adelante, Francisco. Sí, gracias, Ramón. Sí, yo quisiera añadir, por ejemplo, que es interesante que dicen que no invitan a estos países porque no son democráticos. Entonces, la decisión de no invitarlos recae en una persona, no en los países que conforman esta cumbre, sino que el país sede, en este caso Estados Unidos, su presidente decide unilateralmente, es decir, antidemocráticamente, no invitarlo. ¿Ves? Pero entonces hay un montón de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, se critica a Venezuela, supuestamente porque no es democrático. Ya Israel expuso que es un país que tiene más elecciones que cualquier otro en el hemisferio. Pero entonces se reconoce a Juan Guaidó que nunca ha ido a unas elecciones para ser presidente, ¿verdad? Entonces se reconoce ese gobierno y se le respeta y se le estima, ¿no? Entonces, es una contradicción, obviamente. Y claro, perdón, todos los países, prácticamente todos los países, mostraron su rechazo a esta decisión de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, la cumbre se enfoca principalmente en los problemas, en los aspectos políticos y económicos, pero este año tenía el interés de Estados Unidos de bregar con la cosa migratoria, porque tiene un problema grave, ¿verdad?, con la cuestión de la migración. También le interesaba tratar los temas de la política climática, la que se va a hacer con el calentamiento global, con la cuestión de las energías renovables. Y entonces, el problema político que tiene Estados Unidos es que está excluyendo a esos países y está centrándose en que ellos todavía quieren seguir siendo los amos del mundo, pero la mayor parte de los países de América está entrando en acuerdos de cooperación, de economía, en acuerdos de intercambio académico, en acuerdos de alianza, en alianzas con China, con Rusia y con Turquía. O sea, prácticamente, por ejemplo, El Salvador, Panamá, Nicaragua están haciendo muchos acuerdos económicos y de diversa índole con China. Perú, Venezuela, Brasil, con Rusia. O sea, se le está complicando la vida política y económica a los Estados Unidos. Y entonces, claro, ellos querían aprovechar esta cumbre para traerse otra vez, ¿verdad?, las ovejas a su redil, lo cual se les dificulta. Y obviamente, si hubieran invitado a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, pues se lo hubiera hecho prácticamente imposible lograr sus objetivos. Así que esos son mis comentarios, Ramón. Gracias, Francisco. Ya estamos llegando al límite del programa. Quisiera que el compañero David hiciera unos comentarios breves para ir ya culminando el programa. Adelante, David. Para que no dejara de invitar a
Nicaragua, Cuba, Venezuela. Mas, sin embargo, no le hicieron caso y entonces él dijo, bueno, pues yo tampoco voy a ir. Yo como presidente no voy a ir. Voy a enviar al de Relaciones Exteriores de mi país para que él me represente. Los ya mencionados, también otros países enviaron a sus relacionistas prácticamente públicos o del gobierno, asistieron, pero que diría que fue un fracaso ese congreso. Fue un fracaso porque no pudieron llegar a grandes acuerdos como tenían pensado el presidente de los Estados Unidos, Biden. No pudo llegar a grandes soluciones o que lo apoyaran. Al contrario, prácticamente todo se fue disminuyendo hasta que entonces llegó el último día, que eran 3 días, y terminó allí yo no he visto casi en la prensa, no he visto unos resúmenes de lo que se discutió, de las soluciones que pudieron haber dado, nada de eso. Así que tenemos que seguir. Entiendo que estamos entrando en un periodo interesantísimo. De aquí en adelante, todavía faltan 2 años con el gobierno de Biden. Y entonces, bueno, pues entiendo que ya no se va a poner a hacer otros congresos. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es encauzar nuestra lucha en Puerto Rico, claro, siempre pendiente de lo que están pasando en otros países. Entiendo que estamos en un periodo muy interesante porque en el año que viene, este mismo año, va a haber unas elecciones en Brasil y se pronostica que Lula va a ganar. ¿Ves? Y así sucesivamente, bueno, pues ya se están adhiriendo más presidentes a una lucha social, a una lucha política. Así que vamos a seguir estar pendiente de todo lo que está pasando y nosotros acá desarrollemos también unas estrategias para adherir más gente y más gente. Gracias. Cómo no, gracias, David. Bueno, yo nada más quería hacer un comentario breve para señalar que además de esa cumbre de las Américas, en Los Ángeles también hubo lo que se llama la Cumbre de los Pueblos. Y allí se dieron cita cientos y cientos de personas de los Estados Unidos y de distintos países de América Latina y el Caribe para dialogar sobre los problemas que nosotros tenemos. Y esa cumbre tengo entendido que fue bastante exitosa. No así la cumbre oficial de las Américas, donde según la prensa no se logró ningún acuerdo, ni siquiera en el campo de la emigración. Así que pero me parece que esto es un tema que más adelante podemos volver sobre él con más datos, con más efectividad, para que vayamos desmenuzando todo esto, porque uno de los planteamientos más importantes que se hizo en la cumbre lo hizo el presidente de México a través del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que la OEA ya era obsoleta y que la OEA no cumplía con las necesidades y los requerimientos de los países de América Latina y el Caribe, y que eso había que rehacerlo. Así es que hay tela para cortar, pero ya no tenemos más tiempo. Nos despedimos por esta noche. Le pido excusas porque se fue la luz y tuve que recurrir aquí al celular para poder mantenerme en comunicación con ustedes.
Así es que buenas noches, queridos amigos y amigas, y hasta el lunes entrante, donde el tema que vamos a tocar va a ser las vistas del Comité de Descolonización en la ONU, porque yo voy a estar allá, hay otra gente de aquí que va para allá, y vamos a tratar de grabar algunas de las ponencias que se hagan para irlas pasando por el programa del lunes próximo. Como voy a estar en Nueva York, espero que no se vaya la luz. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Saludos.